Muy buenos días, estimados estudiantes del octavo básico A y B. Hoy día vamos a desarrollar lo que es la guía número 12, que se denomina Independencia de Chile. Ya nosotros en la guía anterior, la guía número 11, ya vimos cómo se fue desarrollando la independencia de las naciones americanas en base a hechos que podríamos decirlo que fueron causales externas, ¿ya? En esta guía también vamos a hacer un resumen de lo que fue el proceso de independencia de las colonias americanas con una comprensión lectora y vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la Ilustración, movimiento intelectual ya que va a afirmar la igualdad y libertad entre los hombres, el tema de instaurar una república, de generar también un sistema donde la soberanía nacional sea lo más importante y que todos los hombres se rijan bajo una ley. La Revolución Francesa, ¿ya? Que va a cambiar en el ámbito del pensamiento de que un solo hombre tiene que tener el poder en sí mismo, ya va a cambiar este pensamiento como a un antiguo régimen a un nuevo régimen que es la república, donde el poder está dividido en varios estamentos, ¿cierto? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, ¿ya? De las 13 colonias norteamericanas que van a conformar un nuevo país. Y las reformas borbónicas, que intentan solucionar algunos problemas que habían manifestado los criollos y que intentan dar aún más poder a lo que es la corona española, pero finalmente todo esto se vuelve en la contra de la corona española y genera más incertidumbre, más revuelta entre los criollos. Tenemos inmersos dentro de la guía algunas preguntas de selección múltiple, donde ustedes van a ir leyendo, van a ir marcando cuál de estas es la más, podríamos decir, afirmativa o acertada, o cuál no. Bueno, en este caso dice la pregunta: la emancipación e independencia es un proceso que se inicia por un factor coyuntural, la captura del rey Fernando VII. Este hecho provocará que las colonias americanas inicien un camino largo para consolidar su vida independiente. No obstante, existen otros antecedentes externos, entre los cuales podemos mencionar las influencias dadas por la Ilustración, correcto, y vamos marcando con nuestro lápiz. La Revolución Francesa, correcto. La independencia de Estados Unidos de los ingleses, correcto. Entonces la alternativa a marcar sería la letra E. Además de estos elementos externos, tenemos la situación interna social de los criollos. ¿Ya? Eran los poseedores o proveedores de la riqueza en las naciones de América y consideraban el país como algo propio, ya tenían un sentimiento nacional o de patriotismo, nacionalismo, ¿ya? Y ellos se sentían relegados porque no podían acceder a cargos públicos. Los cargos públicos de poder solamente los podían tener los españoles. Consecuencia, hay una rivalidad y una antipatía entre criollos y españoles, lo que va a incrementar también el hecho de que se quieran emancipar de la corona española. Descontentos también de la economía. ¿Por qué? Porque los españoles van a mantener un monopolio en América. ¿Qué quiere decir esto? Que los criollos solamente iban a poder comercializar con naciones amigas de España o solamente con España, siendo que los criollos podían comercializar con otras naciones en la realidad y obtener muchas más ganancias, y esto obviamente se les era prohibido. Tenemos otra pregunta. Dice: en el año 1808 se produjo la invasión francesa a la península ibérica, o sea España, y el cautiverio de los reyes de España. La reacción que generó tal hecho en América fue desconcierto junto con la creación de juntas de gobierno. En Chile tal organización se creó el 18 de septiembre de 1810 y tuvo como fundamento principal, ¿cuál? ¿Ya? A, B, C, D o E. Los argumentos esgrimidos por los criollos para propiciar la formación de las juntas de gobierno eran los siguientes: necesitaban dominio sobre lo que era América, sobre lo que eran sus naciones, y se querían desligar de la corona española. El cautiverio de Fernando VII, del rey de España, hacía derechamente una nueva concepción de que el poder había vuelto al pueblo, ¿ya?
este hecho que quizás fue muy casual, de que Napoleón justo invadiera España, generó todo este pensamiento inspirado en la Ilustración. Las leyes españolas indicaban la forma de crear organismos de gobierno, eso lo querían cambiar los criollos, y obviamente surgen estos movimientos revolucionarios que tenían de carácter separatista o independentista. Pregunta número 3. Entre los fundamentos teóricos que acudieron los criollos para rechazar las pretensiones del Consejo de Regencia y afirmar abiertamente su derecho a instalar juntas de gobierno, figuraban cuáles. La independencia netamente de Chile. Nuestra independencia se basa en 3 periodos o etapas sumamente importantes: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Se le explica en esta guía, en primer lugar, lo que es la patria vieja, principalmente con el protagonismo de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera se tomó el poder, su familia eran criollos bastante importantes de la época, y va generando los primeros atisbos de una nación. Ya, por ejemplo, redacta el reglamento constitucional de 1812, que van a ser nuestras primeras leyes. Ya no va a ser una constitución como tal, pero sí va a ser un reglamento que va a poner las primeras normas en nuestro país. Pregunta de selección múltiple. Entre otros, funda el Instituto Nacional, que hoy día sigue funcionando todavía. Funda la Universidad de San Felipe, la más antigua de Chile. Se crea la Biblioteca Nacional. Dice, se decreta en imprenta y empieza a publicar el Monitor Araucano y luego el primer periódico chileno, que es la Aurora de Chile. Dispone la creación de escuelas para más de 50 vecinos y la enseñanza debía ser gratuita, ¿ya? Entre los aportes de José Miguel Carrera principalmente vemos el tema de la educación, ¿cierto? La biblioteca, el instituto, la universidad, que la gente pudiera ir a la escuela gratuitamente para aprender a leer, etc. El desastre de Rancagua. La patria vieja va a culminar con esta batalla en Rancagua. Dice, entre el 1 y el 2 de octubre de 1814, las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas se enfrentan. Las fuerzas realistas son las del rey. Vamos a recordar ese nombre porque es como de realeza, realistas, ¿ya? Y las fuerzas patriotas van a ser los chilenos, los criollos. Se enfrentan en la ciudad de Rancagua. Luego de la total derrota, la derrota de los patriotas criollos, huyen estos a Mendoza, a Argentina, y se encuentran con José de San Martín, donde van a preparar otra ofensiva, ¿ya? En este momento tenemos un Carrera que va a ser destituido por O'Higgins, y finalmente O'Higgins, que venía a ser como el salvador del pueblo, se enfrenta en esta batalla de Rancagua con los realistas españoles y finalmente va a salir derrotado, ya que no tiene refuerzos suficientes para poder ganar la batalla. Nos ganan los españoles, nos reconquistan entre 1814 y 1817. Y por una parte tenemos un frente externo que va a estar en Argentina organizándose con José de San Martín, líder de también la Fuerza Independentista Argentina, y O'Higgins, para construir un gran ejército que se va a llamar el Ejército Libertador de los Andes. Y en un frente interno tenemos también todo el aporte que fue Manuel Rodríguez, quien va a disuadir a las tropas españolas, a confundirlas para tener noticias del frente externo desde Argentina, y ellos también ir entregando datos para luego ingresar y derrotar a los españoles, que va a ser finalmente lo que va a pasar. Tenemos el gobierno de Casimiro Marco del Pont, que va un poco a destituir a los criollos y tratar de anular todo lo que había creado José Miguel Carrera. Va a generar también una fuerza que se va a llamar el Ejército Talavera, Batallón Talaveras, que va a perseguir a los criollos, a darles muerte a los criollos para que no sigan con esta lucha. A muchos de los criollos los van a mandar prisioneros a la isla de Juan Fernández, etc. Preguntas sobre la Reconquista. Y aquí tenemos
en enero de 1817 el Ejército Libertador, que ya les decía que se había organizado entre José de San Martín y Bernardo Higgins en Argentina, en Mendoza, se mueve desde Argentina a Chile con más de 4.000 hombres. En la batalla de Chacabuco, o sea, el 12 de febrero de 1817, los patriotas toman el control de Santiago y restituyen un gobierno independiente, ¿ya? Es aquí cuando nosotros podríamos decir es nuestra verdadera independencia, nuestra independencia definitiva. No el 18 de septiembre de 1810, ya que ese fue el primer paso para un proceso de independencia que logramos, ustedes ven, casi 8 años después. ¿Ya? Las autoridades realistas se embarcaron hacia el Perú, donde también tenían un alto contingente, y se reconoce entonces la resistencia de Chile, con ayuda de José de San Martín. ¿Ya? Y los criollos entregan el mando de Chile a José de San Martín, que no acepta, y por tanto esta negativa de San Martín va a hacer que se nombre a Bernardo Higgins como director supremo de Chile, dando inicio a lo que es la tercera etapa, que es la Patria Nueva. Aquí tenemos una pregunta sobre Manuel Rodríguez, a quien vamos a ver en una próxima guía con más detalle. Dice: hombre valiente y audaz que se encargó de mantener el contacto entre los patriotas que estaban en Mendoza con el fin de amedrentar a los españoles y desorganizar sus fuerzas. Levantó montoneras o guerrillas que dieron rápidos golpes en varios puntos del país. Esta mención se hace a Manuel Rodríguez, letra D. Es fácil de reconocer porque en su uniforme tenía una calavera chiquitita, ¿cierto? La Patria Nueva, desde 1817, cuando logramos nuestra independencia, hasta 1823. Ya el 12 de febrero de 1818, un año después de la batalla de Chacabuco, se firma el acta de independencia definitiva, y a partir de entonces Chile deja oficialmente de ser una colonia de España. Sin embargo, para consolidar su independencia fue necesario otra vez enfrentarse al ejército español en Maipú, el 5 de abril de 1818, ya que fue la última batalla que consolida nuestra independencia. Comienza entonces el periodo de gobierno de Bernardo Higgins, ¿ya? Se va a escribir una preconstitución, vamos a decir, en 1818, que va a reanudar un poco lo que había hecho José Miguel Carrera. Tenemos la creación de la escuela militar, se abolen los títulos de nobleza, se crea la Legión al Mérito, se crea una escuadra nacional, se reabre el Instituto Nacional y la biblioteca, lo que había creado José Miguel Carrera, se construye un paseo público en la Alameda, se crea el cementerio general, se terminó la canalización del río Mapocho. Durante su gobierno, los Estados Unidos reconocen la independencia de Chile y de otras naciones como Argentina, por ejemplo, y se dictan ordenanzas sobre las riñas de gallo, corridas de toros, juegos de azar, que son algunas cosas más cotidianas, ¿cierto? Otra pregunta de selección múltiple. Y tenemos finalmente que hacia 1822 el inicial apoyo que tenía O'Higgins dio un paso a un descontento generalizado, porque se le acusa de la muerte de los hermanos Carrera y de la muerte de Manuel Rodríguez, ¿ya? Dice además de que la Constitución de 1822 aseguraba un gobierno muy extenso, ya se había transformado en algo muy tiránico, muy dictatorial. El Ejército del Sur, a mando de Ramón Freire, se niega a reconocer la nueva Constitución y se subleva, ¿ya? Frente a este hecho, O'Higgins decide renunciar en 1823. Vamos a tener que el impacto de la Guerra de Independencia. Al finalizar esta guerra, Chile entra en una profunda crisis, obviamente, económica, destrucción de campos, cierre de los mercados y que van a generar una desestabilización tanto económica como política. Ya aumenta la importancia de los militares, ¿ya? Y finalmente tenemos que queda al mando este general que se había sublevado Higgins,
que es Ramón Freire. ¿Ya? Hasta aquí vamos a dejar el proceso de independencia con la renuncia de O'Higgins y el ascenso de Ramón Freire al poder. Y finalmente, después de la última pregunta de aplicación, que es la número 8, tenemos un glosario o un pequeño diccionario que va a traer algunos conceptos importantes. Por ejemplo, abdicar. ¿Qué significa abdicar? ¿Qué significa ser director supremo? ¿Qué significa emancipación? Exaltados, motín de Figueroa, realistas. ¿Ya? Con esto concluimos nuestro video y espero que se encuentren muy bien junto a sus familias.